Ok, vamos entonces a la segunda parte y comenzamos con la sección número 5 del libro. El espíritu supera y deja en el pasado a la ley, que va del capítulo 5, versículo 13, hasta el 6, 10. Y comienza Pablo con un argumento desde la Escritura, porque ustedes se dan cuenta de esta forma muy homilética de trabajar de Pablo, que va dando argumentos, los explica, interpreta, aplica, y así va en toda la carta. Y es la manera en que él nos va también mostrando no solamente el argumento, sino cómo se hace. Bueno, dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces aquí nos está estos indicadores que son conectores, tanto en castellano como en griego, son muy importantes. El por qué significa que va a llegar a una conclusión aplicativa seguramente. Y en efecto, él va a hablar de las repercusiones éticas de la libertad que tenemos en Cristo. Comienza entonces, de aquí en adelante, del versículo 13 en adelante, lo que podríamos llamar la sección ética de la carta a los Gálatas. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque es el método de Pablo. Él va contestando a ciertos problemas que ocurren en las iglesias, en general, no siempre, pero en general hace eso. A través de esos problemas da tremendos argumentos teológicos que incluyen grandísimas revelaciones, y después de sentar tremendas bases, él llega a lo que considera la aplicación más práctica, o sea, la conducta, la ética resultante del conocimiento teológico. Para Pablo, el conocimiento per se no significa mucho, sino llega a ponerse en la vida práctica. Entonces aquí dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Con todo lo que les he explicado, ¿les queda claro? Bien. Ahora, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad nunca puede traducirse en libertinaje. Si eso ocurre, significa que es una libertad totalmente mal entendida. En lugar de que la ley fuera mala para ellos, eso es lo que ellos necesitaban, porque no están listos para la libertad que se vive en el Espíritu. ¿Se fija? Pero Pablo dice, el problema es que la ley no es una alternativa. No puedo decirles, bueno, si no están listos para esto, entonces vuélvanse a la ley o asuman la ley. No, porque la ley está RIP, la ley es de otra época. Entonces, o es el Espíritu o no es nada. Solamente entonces que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra, usa el término palabra muy a la usanza de Deuteronomio, o sea, este mandamiento, pero es una palabra, en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo gran mandamiento que dijo nuestro Señor Jesús. Fíjese que Pablo lo reduce, ni siquiera necesitamos los dos grandes mandamientos. Con este basta, con el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, en verdad estás en la libertad. Si no haces eso y crees que la libertad es libertinaje para hacer lo que tú quieras, no solamente no cumples la ley, sino que te haces enemigo de Dios, porque vives en la carne como un inconverso. De manera que en esta sección ética, lo que Pablo nos va a decir es que, ¿cómo comienza la vida cristiana o la vida espiritual de un ser humano? ¿Cómo comienza? En lo que podríamos llamar el inicio, es por fe, recibiendo la gracia, y esto lo hace, lo aplica el Espíritu Santo. Así comienza, tan simple como eso, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo hicieron morir la carne. Entonces, ustedes al inicio hicieron de la carne esto, la crucificaron.
Entonces, si ustedes de verdad están en esto, no pueden vivir en la carne. No se puede. No es que necesiten leyes para coartarla. Necesitan fe para entrar. ¿Entienden el punto? Pero la pregunta que Pablo va a empezar a responder es cómo se continúa la vida cristiana. ¿Cómo se continúa? La respuesta de muchos. Comenzamos por fe, recibiendo la gracia, y lo aplica el Espíritu Santo, nuestra salvación. Pero ¿cómo se continúa? Fácil, yo sé, por la ley. Comenzamos por la gracia y seguimos por la obediencia. No, dice Pablo, están súper mal. No es así. Se comienza por fe, por el poder del Espíritu Santo. Se continúa por fe, siempre por la gracia de Dios, consumiendo gracia y por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma de vivir. Entonces, casi uno dice, pero qué ridículo, puso exactamente lo mismo en ambos. Pero es que eso es. De la manera que habéis creído en Cristo, andad en Él. Eso dice Colosenses. Y Pablo lo dice de esta manera, en el capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados en tiempo presente, es la manera de vivir. En el 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, se oponen mutuamente. ¿Cómo se vive en el continuo de la vida cristiana? Se vive andando en el Espíritu. Y eso se logra por medio de la fe. Es gracia de Dios que tengamos esta posibilidad. Pero si ustedes tratan de hacerlo de otra manera, van a caer en una de dos cosas. Leyes, o sea, un cristianismo legalista, o peor aún, un cristianismo light, carne. Entonces, Pablo dice, esto demuestra que no están convertidos. Esta es la solución simplista para decir cómo controlamos la carne. Necesitamos ley. La respuesta verdadera es, necesitamos el Espíritu Santo. Este es el cristianismo. Esto de acá nunca ha sido cristianismo. ¿Me explico, no? El fruto del Espíritu Santo no es automático, por eso Pablo dice en el versículo 16, andad en el Espíritu. Requiere un esfuerzo, requiere un trabajo. A ver, pero pastor, me está hablando de fe, de gracia y ahora me habla de esfuerzo, de obras. Hay una obra que sí se necesita, que es la obra de la fe. La obra de agarrarse con uñas y dientes del Espíritu Santo, de buscarlo de mañana, de las disciplinas cristianas, no para el legalismo, sino para crecer en el Espíritu. El ayuno, la oración, la meditación, el devocional. Si no estoy yo buscando al Espíritu, entonces me va a ganar la carne. Y voy a creer que la solución para controlar eso es asumir algunas leyes. Y maté completamente la vida cristiana. Y sin darme cuenta, vivo una vida completamente falta de abundancia y le empiezo a echar la culpa a Juan, Pedro y Diego. Es que la iglesia ya no tiene fuego, es que la alabanza no me motiva, es que no está calentito en la iglesia, por eso no voy. Es cualquier cosa, sin asumir que yo dejé de vivir en el Espíritu. Yo dejé que se enfriara mi primer amor. Yo dejé que se apagara el fuego de Dios en mí por tratar de vivir un cristianismo light y después tratar de controlarlo con leyes. Tomen esto en cuenta, hermanos, porque es la historia de la iglesia. Y Pablo ya lo dijo en Gálatas hace tanto tiempo. Pablo dice lo siguiente, la libertad en que vivían no podía resultar en ocasión para la carne.
No, no, eso es impensable. La ley se cumple en el amor. La paradoja entonces de la libertad cristiana es que uno por amor se esclaviza al otro, por amor sirve a otro. A ver, ¿de qué libertad me hablan si me vuelvo esclavo? Es la paradoja de la libertad cristiana, que mi libertad la entrego por amor. Y eso es inentendible para el mundo, por eso que es una locura, pero es así. ¿Cómo lograr esto? La única manera es por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo va a usar esta sección ética, digamos, diciendo, solo el fruto del Espíritu Santo logra algo con las obras de la carne. ¿Qué palabra falta ahí entre medio? Solo el fruto del Espíritu Santo logra hacer algo con las obras de la carne. ¿Qué logra hacer? Contrastarlas, contrarrestarlas, contravenirlas, frenarlas, cualquier palabra de esa. Yo usé contrarresta. Solo el fruto del Espíritu Santo es capaz de dominar realmente a la carne. Pero no lo va a hacer independiente de nosotros. Por eso Pablo nos dice, anden en el Espíritu, siembren para el Espíritu y cosecharán vida. Pero pueden sembrar para la carne también si ustedes quieren, pero van a cosechar muerte. ¿Se fija? Así que esta es la solución divina que nos ha dado por gracia y que la tomamos por la fe. Trate de tomar cualquier otro atajo y usted se cae de la gracia. Y vive algo que no es cristianismo. Se puede parecer, pero nunca va a vivir ni el poder ni la abundancia. Y ahí se va a dar cuenta que está viviendo una imitación barata del cristianismo. ¿Me explico? Versículos 16 al 26. Y solamente quiero ir leyendo para avanzar. Digo pues, entonces andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Un versículo re interesante e importante, a veces mal entendido. Lo que significa esto es, por favor dense cuenta que si ustedes tratan de actuar en términos espontáneos, naturales, para hacer lo que ustedes quieren, se van a caer en la carne. Porque esa va a ser siempre su tendencia natural. Para realmente andar en el Espíritu y que ese sea el paso que dan, va a requerir un esfuerzo de búsqueda del Espíritu. Porque no es natural para nosotros, seres humanos caídos, andar como andaba Cristo. No es natural, es sobrenatural. Así que, ojo, dice Pablo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No la necesitan. Se vuelve irrelevante para uno que está verdaderamente en el Espíritu. Y comienza diciendo, como a modo de ejemplo, porque les digo en la sección ética, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se notan, se ven, ustedes las pueden ver a su alrededor y en ustedes mismos. ¿Cuáles son? Lascivia, o sea, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y así da 15 cosas. Que ustedes ven en la Reina Valera son 17, y en el comentario les explico por qué son en realidad 15, y hay un error en la traducción. La Nueva Versión Internacional solo pone 15, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces dice en el versículo 21, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, esa es una palabra fundamental, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la vida continua de esa manera, es la práctica, es la forma de vida donde yo me he vendido a eso. O sea, no es que yo de repente, por error, por tontera, por cualquier cosa, se me pasaron los tragos. Un cristiano debe cuidarse de eso. Tiene que medirse toda la vida. Pero ya, estaba demasiado alegre, la cosa se puso simpática, se le pasaron las copas y dijo un par de chistes de doble sentido y esperemos que no pase más allá que eso. Pero ya, ¿es bueno eso? No. ¿Cómo tratamos a una persona así? No, la echamos de la iglesia al tiro. Si practica esa forma de vida, si vive así, esas son manifiestas obras de la carne.
Pero si una persona comete un error de esa naturaleza, y a propósito, digo error, no pecado, porque no es su forma de vida, entonces se va a aplicar el ejemplo que nos va a decir Pablo un poquitito más adelante, cuando dice en el versículo 1 del capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahí está el ejemplo, ¿se ve bien? Bien, seguimos. El versículo 22 comienza con este potente más, o sea, en contraposición, al revés, versus, más entonces, en contra de las obras de la carne, lo único que lo puede frenar esto es el fruto del Espíritu, que es, y comienza con obvio, ¿no es cierto? Lo que realmente manifiesta que el Espíritu Santo está en control, amor. Casi uno podría decir que el resto, los 8 sabores restantes del fruto, podrían ser la manifestación del amor. Pero es una forma de verlo. Ustedes conocen esto y también está con lujo de detalles en el comentario. Creo que es una parte importante del comentario. Estúdienlo, úsenlo, ¿no es cierto? Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Resumen, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso podrían ustedes subrayarlo con negro, porque probablemente es lo que se vivía en Galacia. Y entonces uno se pregunta, ¿alguien que vive en eso, por qué cosa está controlado? ¿Por el Espíritu o por la carne? Entonces así de sencillo es en realidad la vida cristiana, mis hermanos. Alguien que manifiesta el fruto del Espíritu está controlado por el Espíritu. Alguien que manifiesta cualquiera de estas otras cosas, y fíjese cómo lo rebajó Pablo bastante, porque ya no pone hechicerías, fornicación, inmundicia, que uno dice, no es para tanto. Pero aquí me puso, mire qué interesante, envidia, irritación, vanagloria, un poquitito de orgullo. ¿Cómo nos queda ese sombrero? Ese queda mucho mejor, ¿no es cierto? Esas son obras de la carne. Esos son avisos. Cuando ese sombrero te queda bien, significa que estás caminando para que te quede bien el otro, que es más pesado, de las lascivias, las inmundicias y las fornicaciones. ¿Ustedes creen que uno se levanta en la mañana diciendo, hoy día voy a adulterar? No, uno comienza con que se le pasa una copa, un poco de chiste de doble sentido, salir con los amigos a un bar, comenzar a mirar un poco más a las mujeres, empezar a hablar de que no es para tanto, de repente ver un poco de correo y me sale una invitación a algo de pornografía y me entretengo con eso. Y resulta que el domingo vengo a la iglesia y no me parece ya tan entretenido y no sé por qué, será el pastor debe tener la culpa, seguro. Y en la semana voy cayendo y un par de meses después Satanás pone justo lo necesario. Y hay una compañera de trabajo que acaba de divorciarse y necesita mucho, mucho cariño y yo soy como el príncipe azul para ella. Y así cae uno en picada cuando comenzó por el Espíritu y termina grotescamente en la carne. No es tan extraño, ¿no? No parece escrito hace 2000 años. Entonces, algunos ejemplos específicos de aplicación en el capítulo 6. Ahora pone un ejemplo para aplicar esto con mucho más claridad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, todos ustedes, no algunos que son espirituales, ustedes, porque todos están en Cristo. Por tanto, todos tienen el Espíritu Santo. Ustedes son los llamados a restaurar. Esa es la manifestación práctica del amor. El amor no crucifica al que cometió una falta, lo restaura.
Ok, Pablo, ya, de acuerdo. Le voy a hacer el favor de darle un poco de tiempo para levantarlo a este pobre tipo que hizo esta tontera. Ojo con esa actitud, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque él fue vulnerable y cayó, considérate a ti, no sea que tú también seas tentado. Es más, no solamente te pido que restaures a otro, sino que te pido que lleves la milla extra, o sea, que sobrelleves las cargas de tu hermano. Ese es el contexto de este famoso versículo. Es el contexto de, ves a alguien en una falta, por ningún motivo lo crucifiques, restáuralo. No lo hagas como si fuera un favor. Considérate a ti mismo en primer lugar y en segundo lugar, lleva la carga de él. Ayúdale como si fuese lo tuyo propio, porque eso es amar al prójimo como a uno mismo. Y cuando haces eso es que realmente estás viviendo en el Espíritu. Y de esa manera cumplirás, ¿qué dice? La ley de Cristo. Entonces, cuando las personas se preguntan así a secas, fuera de contexto, ¿qué es la ley de Cristo? Es una pésima manera de enfrentar el asunto. Uno tiene que entenderlo en este contexto. Y ustedes creo que ya tienen una respuesta, viéndolo en este contexto. ¿Qué es la ley de Cristo? Amar al prójimo sacrificialmente, pues. Es la regla de vida del Señor, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo máximo. ¿Por qué? Por todos nosotros, esta manga de picantes. Y porque para Él valemos mucho, decidió humillarse. ¿Y nosotros no podemos humillarnos por el que tenemos al lado? Entonces, si nosotros no podemos humillarnos, quiere decir que no está actuando en nosotros el Espíritu que actúa en nuestro Señor. Eso es la ley de Cristo, tan simple. Pero para ahondar un poquitito en esto, ¿qué es la ley de Cristo? Fíjense en estos pasajes, son las tres partes que aparecen en el Nuevo Testamento. Aparece en 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, en este pasaje que les mencioné antes, ¿no es cierto?, del método misionero, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que ahí hace la aclaración Pablo, yo no estoy bajo la ley mosaica, estoy bajo la ley de Cristo. Eso puede rozar, intersectar con algunos principios de la ley mosaica, pero por ningún motivo estoy bajo la ley. Eso pasó, es de otra época. Estoy bajo la ley de Cristo, pero me hago al que fuera necesario con tal de ganar a los que están absolutamente sin ley, no solamente sin la ley de Cristo, sino también sin la ley mosaica, por lo tanto sujetos a los rudimentos paganos, porque yo, dice Pablo, soy apóstol enviado a los gentiles. La segunda vez donde aparece esto es en Gálatas 6:2, que ya lo leímos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, o sea, cumplan el segundo gran mandamiento. Y eso significa la ley de Cristo. Y en tercer lugar, y esto sí es súper notable, en Santiago capítulo 2, versículo 8, aunque no dice ley de Cristo, pero dice, si en verdad cumplís la ley real, no la verdadera ley, sino la ley de realeza, la ley del rey, la ley regia se podría traducir, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y ahí notamos que Santiago, este Jacobo, líder de la iglesia de Jerusalén, en la misma época de Pablo, pensaba lo mismo que Pablo. Pero él estaba orientado a los de la circuncisión, mientras Pablo a los gentiles. Entonces la lucha de Pablo fue mucho más férrea por estos judaizantes. Pero en el fondo la idea cristiana, compartida por todos en aquella época, era esta. No estamos bajo ley alguna. Olvídense la ley mosaica, tampoco reglas eclesiásticas ni denominacionales, ni siquiera estatutos, no.
cuando necesitamos eso para vivir, hemos caído de la gracia. Todas esas cosas nos ayudan a organizarnos, pero no nos pueden restringir. Pero como pastor, si la gente es re porfiada y realmente hace lo que quiere, está lleno de ovejitas negras. La única manera de emblanquecerlas es por el poder del Espíritu Santo, no a garrotazos, no amarrándolas con alambre de púa, no haciéndoles un rayado de cancha cada vez más estrecho. Con eso esclavizamos. ¿Se entiende? Para resumir, para que esto quede todavía un poco más claro, ¿qué significa la ley de Cristo? Esto es importante. Mire, está en su comentario, estoy resumiendo. En la ética de Pablo, la gloria de Dios es el propósito, como dice claramente 1 Corintios 10:31. El Espíritu otorga el poder, el amor es el principio rector y Jesús es el ejemplo. Eso creo que es la mejor definición de lo que significa la ética paulina. Así, la ley de Cristo no es apegarse a otra lista de mandamientos, ni siquiera a ciertas normas éticas impuestas por el Evangelio, como si tuviéramos que descubrir mandamientos dichos por el Señor Jesús en los 4 Evangelios. No, tampoco es eso, sino Jesús mismo, o sea, vivir como Él. Eso es la ley de Cristo. ¿Qué más? Cumplir la ley de Cristo nos lleva de vuelta a 5:14, que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fin de la Torá, por el fluir del amor, lleva ahora al creyente a cumplir plenamente la forma de vida de Cristo mismo por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, esto que dice Pablo es un gentil recordatorio de que una vida libre de la Torá y de la carne, por el poder del Espíritu, no equivale a estar sin ley. Por el contrario, significa vivir conforme al patrón último que es Cristo mismo por medio del Espíritu. Así que cuando ustedes le pregunten, ¿están ustedes bajo ley? Ustedes le dicen no. Entonces ustedes son antinomistas, o sea, antileyes. No, tampoco. Nosotros estamos bajo una ley extraordinaria. Es la ley del amor. Es la ley imposible de cumplir si no es por el poder del Espíritu Santo. Eso es el cristianismo. Cuando hemos rebajado el cristianismo al nivel de lo posible, hacemos una caricatura al cristianismo y por eso el mundo nos odia, en muchos sentidos. Porque ven en nosotros legalistas, personas haciendo un tremendo esfuerzo, atrincherados, odiando. A nadie lo podría odiar. Bueno, hay que recordar que a Jesús, el único que realmente lo vivió 100%, también lo odiaron y lo crucificaron. Así es que, ojo con eso. Y quiero hacerles una última nota. Nosotros hemos definido nuestra cultura de iglesia, nuestra cultura preferida de iglesia. Y quiero que ahora, con todo lo que acabo de explicar, la perciban y la vean de otra manera. Fíjense en esto. ¿Qué le parece? Yo creo que si Pablo, el apóstol, viniera a esta clase, viera esta lámina y dijera, a ver cómo ustedes quieren vivir el ambiente de su iglesia, díganme, porque así yo les voy a decir si esto es cristianismo o no. Y nosotros le ponemos esta lámina y le decimos, Pablo, nosotros queremos vivir en el Espíritu. ¡Bravo!, diría Pablo. Eso queremos que se manifieste en amor a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, nuestra mente y corazón. ¡Bravo!, diría Pablo. Y amor al prójimo como a nosotros mismos. ¡Genial!, diría él. Y eso, Pablo, va a tener manifestaciones porque queremos estar seguros de que realmente es lo que estamos viviendo. Fíjate, creemos que el amor a Dios se manifiesta en adoración, fe, oración y obediencia. Sí, diría Pablo,
están en lo correcto. Y diría, ¿y cómo manifiestan el amor al prójimo? Así, Pablito, mira, gracia, honra, servicio, discipulado, compasión y evangelismo. Pablo diría, un 7, chiquillos. Eso es lo que viven, ¿verdad? Cuec. No, Pablo, sabes que de verdad lo intentamos, pero por lo menos lo definimos. La respuesta de Pablo sería, no se preocupen, hermanos. La gracia de Dios está disponible para que sigan intentándolo una y otra vez, porque el Espíritu Santo no se ha acortado. Pero búsquenlo con todo, porque de ninguna otra manera podrán vivir esto que es su sueño. Nadie llegará a vivir esto por propio esfuerzo humano. ¿Se ve? No es tan distante Gálatas, ¿o no? Terminemos entonces porque se me acabó el tiempo. Y quiero leer los últimos versículos de la carta. Y con eso terminamos Gálatas para comenzar con las otras cartas de Pablo que también son sumamente importantes. Versículos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O lo hacen en el espíritu o lo hacen en la carne. Y Dios sabe perfectamente, ustedes no lo pueden engañar. A otras personas pueden pasarle gato por liebre, pero al Señor no. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que seguimos, lo que cosechemos, eso es lo que sembramos. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, Pablo, que vamos a tener una iglesia llena, gente cantando con todo, filas de personas tratando de entrar. No, Encito. Eso es la caricatura de la iglesia exitosa. Eso es lo que tú quisieras ver, porque te quieres comparar con otros pastores y porque quieres entonces mostrar una cara de éxito pastoral. Escúchame, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, para ti y para los que verdaderamente vivan el Espíritu, sean 3, 4 o 4,000, pero que sean gente del Espíritu. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, porque esa es la manifestación del amor. Mayormente o en prioridad a los de la familia de la fe. Por favor, no estemos mandando ofrendas y cosas así a todas las personas lindas o necesitadas de este país, si tenemos gente a nuestro lado que ni sabemos que no puede pagar una cuenta o tiene hambre. Se trata de amar al prójimo, que viene de la palabra próximo, el que está cerca. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Segunda vez que vemos esto, la firma de Pablo, porque los opositores falsificaban evidentemente sus cartas. Todos los que quieran agradar en la carne, ya lo vimos entonces, se tratan de salvar del problema que significaba la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. En el fondo son unos hipócritas y todo lo que quieren hacer es lo siguiente. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Lo único que quieren es usarlos a ustedes como trofeos. Ellos no andan evangelizando, no ganan gente para el reino. Lo único que hacen es ganar trofeos, sacando gente de las iglesias de Pablo. Yo casi me imaginaba algo un poco grotesco, pero como leyendo el disgusto de Pablo, que estos judaizantes andaban con collares de prepucio, una cosa así. Mira todo lo que logramos convencer.
de sacarlos de la libertad para meterlos en nuestra idea de lo que es la vida cristiana bajo la ley. Aquí tengo la cuenta, mira, son 1, 2, 3, 4, todo esto convencimos. ¡Qué lata! Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la diferencia entre Pablo y los opositores. Porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Antes dijo la fe que obra por el amor. Este lado, ¿se fija? La fe obra. Así es el inicio, una nueva creación. Todos los que anden conforme a esta regla, o sea, vivir en Cristo, la ley de Cristo, según esta enseñanza de mi propio ejemplo, según esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. A todos los demás, que lo aplaste un tren. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Algunos han pensado que él tenía estigmas. No creo que se refiera a eso, sino que él de verdad continuaba muchos de los sufrimientos del Señor Jesús. Y eso era parte de su gloria en el ministerio. Bueno, hermanos, tantísimos detalles que no hemos podido ver, pero con esta lectura un poco más rápida, creo que tiene la gracia de poder también saborear el conflicto y la tremenda teología que elaboró Pablo a través de este conflicto. Una teología definitivamente válida en todas las épocas de la Iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.